Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro programa más de Me Intriga. Hoy os traigo una historia que demuestra que los monstruos más aterradores no viven solo en nuestra imaginación, sino que caminan, que respiran, que cazan en los rincones más salvajes de nuestro propio mundo. Es la historia de un hombre que creyó haber cruzado la última frontera, un hombre que abandonó nuestra civilización para ser aceptado en un reino de garras y colmillos. Durante 13 años vivió un sueño imposible, susurrándole a las bestias de media tonelada, convencido de que era uno de ellos, pero un sueño que se convirtió en una pesadilla grabada. Imaginad una cámara de vídeo encontrada entre los restos de un campamento destrozado. La tapa del objetivo estaba puesta. No había imágenes, solo 6 minutos de audio. 6 minutos que capturaron el sonido del infierno en la tierra. Los gritos, la lucha y el silencio. Hoy no vamos a narrar una tragedia, vamos a abrir un expediente sobre la obsesión. ¿Quién era realmente Timothy Treadwell? ¿Un valiente protector de la naturaleza? ¿O un hombre que huyó de sus propios demonios para encontrarse con otros peores? ¿Y qué secretos susurra esa última cinta que nadie se ha atrevido a hacer pública? Estáis a punto de escuchar la historia real, documentada hasta su último y escalofriante segundo. Pero antes de adentrarnos en la niebla de Alaska, si estas historias son lo que te apasionan, ayúdanos a seguir trayéndolas. Hoy más que nunca necesitamos ser sinceros con vosotros. A partir de este momento, para garantizar la supervivencia del programa, 1 de cada 2 episodios, además del contenido extra, será exclusivo para nuestros mecenas. ¿Y a qué se debe este cambio? Porque a pesar de la increíble aceptación de los miles de escuchas que tiene Mi Intriga, tan solo el 2% de quienes nos escuchan se han suscrito. Esto se traduce en una media de 200 suscriptores nuevos al mes. A este ritmo tardaríamos más de 5 años solo para alcanzar el mínimo necesario para cobrar la publicidad que insertan en nuestro programa. No quiero que Mi Intriga se acabe, pero también he de ser realista. Si un proyecto necesita financiación constantemente con dinero y esfuerzo de otras fuentes, muy a mi pesar, está destinado a terminar. Por eso os cuento todo esto, queridos amigos. Si consideráis que este programa debe sobrevivir, puedes apoyarnos con lo que quieras a través del botón apoyar. El precio de un café al mes para ti, para nosotros, supone la subsistencia de esta idea loca llamada Me Intriga. Si no puedes apoyarnos económicamente, tu ayuda sigue siendo fundamental. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestro contenido. Quizás con el esfuerzo de todos tengamos una 4ª temporada el año que viene. Recordad también que si tenéis una historia o una vivencia que os intriga, que os ha quitado el sueño, hemos dejado nuestro número de teléfono en la descripción del vídeo. Contáctanos por WhatsApp, nos encantaría escucharos. Ahora sí, preparaos, el viaje a las entrañas del Parque Nacional Katmai comienza. Y os advierto que la naturaleza no siempre es amable. Nuestra historia comienza no en las vastas y heladas tierras de Alaska, sino bajo las luces de neón y las promesas rotas del sur de California. A finales de la década de los 80, el hombre que el mundo conocería como Timothy Treadwell, el hombre oso, aún no existía. En su lugar había un joven llamado Timothy Dexter, nacido y criado en Long Island, en Nueva York. Dexter era, en apariencia, un chico ordinario con un talento extraordinario para los saltos de trampolín, lo que le valió una beca universitaria. Pero bajo esa fachada ya se agitaba una personalidad compleja, un anhelo de ser alguien más. En la universidad a veces fingía ser un huérfano británico, otras que venía de Australia. Era un actor antes incluso de pisar un escenario, ensayando las vidas que podía haber tenido. Su gran sueño era Hollywood. Se mudó a Los Ángeles con la esperanza de ver su nombre en las marquesinas. Pero la ciudad de los sueños puede ser a veces una trituradora de almas. El golpe más duro
el que su propia familia señalaría como el punto de inflexión, llegó con una audición para una de las series más famosas de la época, Cheers. Timothy quedó segundo para el papel del entrañable camarero Buddy Boyd. El papel se lo llevó otro joven actor. Para Timothy Dexter, aquello fue más que una decepción profesional. Fue un rechazo existencial. El mundo al que ansiaba pertenecer le había cerrado la puerta en las narices, y entonces se precipitó al abismo. Su padre lo describió como una espiral descendente. El alcohol y las drogas se convirtieron en su refugio, una forma de anestesiar el fracaso. La actuación que no pudo conseguir en la pantalla la empezó a vivir en las propias calles, interpretando el papel del alma perdida. Fue este el punto más bajo de la espiral, tras sobrevivir a una sobredosis de heroína que casi le cuesta la vida, cuando, según su propia leyenda, ocurrió el milagro. Un amigo, desesperado por ayudarle, le sugirió un viaje radical, un escape a un lugar tan alejado de la toxicidad de su vida que podía ser otro planeta, Alaska. Y fue allí, en la inmensidad cruda y primigenia de la naturaleza, donde Timothy Dexter tuvo su primer encuentro con un oso pardo. No fue un encuentro aterrador, sino una epifanía. En su libro lo describiría como una revelación. Vio en los ojos de aquella criatura salvaje no una amenaza, sino un reflejo, algo puro, algo que él parecía haber perdido. En este momento Timothy Dexter murió simbólicamente, y de sus cenizas nació una nueva persona. Cambió legalmente su apellido a Treadwell, un nombre de la familia de su madre que ya usaba de vez en cuando. No era solo un cambio en el registro civil, era un estreno de su nuevo personaje, el papel de su vida. Se construyó una nueva historia de origen, una narrativa de redención. Contaba a todo el que quisiera escuchar que los osos le habían salvado la vida, que su conexión con ellos le había dado la fuerza para dejar las drogas y el alcohol para siempre. Ya no era un actor fracasado, ni un adicto. Ahora tenía una misión sagrada, un propósito que lo consumía todo: proteger a sus salvadores. Se había bautizado a sí mismo en las aguas heladas de Alaska, renaciendo como Timothy Treadwell, el protector de los osos. Pero lo que no sabía que ese camino de redención lo estaba llevando directamente hacia el corazón de una oscuridad mucho más antigua y hambrienta que el de sus propios demonios. Con su nueva identidad forjada en el fuego de la redención, Timothy Treadwell regresó a Alaska. No una vez, ni dos. Volvió cada verano durante 13 años. Su escenario ya no era un plató de Hollywood, sino algo mucho más vasto y real: el Parque Nacional de Katmai, un territorio de casi 2 millones de hectáreas, un mosaico de volcanes, bosques y costas azotadas por el viento, un lugar que él rebautizó con el nombre casi religioso, el Santuario Idli. Aquí, en este Edén salvaje, Treadwell no se comportaba como un científico o un observador. Su método era una inmersión total, una ruptura radical con todas las reglas de seguridad conocidas por el hombre. Los expertos te dirán que mantengas una distancia de al menos 100 metros con un oso pardo. Timothy se acercaba tanto que podía oler su aliento a salmo. A veces incluso los tocaba. Les ponía nombres: Mr. Chocolate, Poodle, Squiggle, Downy. No los veía como bestias salvajes, sino como una sociedad de individuos con personalidades complejas. En su mente no estaba invadiendo su territorio, estaba siendo aceptado en su familia. Creía haber forjado un vínculo de confianza y respeto mutuo. Para él, llevar un arma o incluso un spray para osos era una traición a ese vínculo. Hay una historia que él mismo contaba sobre una osa a la que llamó Cupcake. En 1995, el animal cargó contra él y, en ese momento de pánico, la roció con gas pimienta. Treadwell escribió que sintió una pena terrible por el dolor que le había causado y juró no volver a usarlo nunca más.
Para él, el miedo era una barrera que le impedía conectar. Para los expertos, el miedo era una herramienta de supervivencia más básica en ese entorno. Y lo grabó todo. En sus últimos 5 años, acumuló más de 100 horas de metraje. Su cámara no era solo un diario, era su confidente, su terapeuta y su único testigo. A través de su lente, no solo documentaba a los osos, se construía a sí mismo. En un plato de televisión decían: así que este es el hombre que vive con los osos pardos. El mundo exterior empezó a fijarse en él. Apareció en el Discovery Channel, un programa de máxima audiencia. En 2001 se sentó en el sofá de David Letterman y describió a los osos pardos, esos depredadores de más de 500 kilos, como animales de fiesta, en su mayoría inofensivos. Dijo que se sentía más seguro en Katmai que paseando por Central Park. El público estaba cautivado, los biólogos y guardabosques horrorizados. Fundó una organización con su exnovia, Jedwell Palovac, llamada Grizzly People. En invierno recorría las escuelas de los Estados Unidos dando charlas gratuitas a los niños. Quienes lo vieron lo describieron como un mago como profesor, un hombre cuya pasión era tan genuina que contagiaba a cualquiera. Pero mientras su fama crecía en el mundo civilizado, en Alaska su notoriedad era de otro tipo. El Servicio de Parques Nacionales, la agencia que gestiona Katmai, lo veía como una bomba de relojería. Entre 1994 y 2003, acumularon un expediente de violaciones en su contra. Acampar en el mismo sitio durante más de 7 días permitidos, almacenar comida de forma incorrecta, guiar a turistas sin licencia y, la más grave de todas, acosar a la vida silvestre. Cada una de esas normas existe por una razón de vida o muerte. Evitar que los osos se acostumbren a los humanos y asocien nuestras tiendas y mochilas como una fuente de comida. Un oso habituado es casi siempre un oso muerto. Deb Liggett, la superintendente del parque en aquella época, se lo advirtió en persona. Le dijo que sus guardas nunca le perdonarían si, por culpa de sus acciones, tuvieran que matar a algún oso. Timothy, lejos de escuchar, se enfurecía. Y en sus propias cintas, entre declaraciones de amor a los animales, se desataban tormentas de rabia contra los guardabosques. Él era el guerrero amable, el único protector verdadero. Las reglas eran para los turistas, para los burocráticos, para esa civilización que él despreciaba. Estaba en una guerra, pero su enemigo no eran solo los guardaparques. Su enemigo era el mundo que había dejado atrás. Y en medio de esta cruzada, no siempre estaba solo. En sus últimos veranos le acompañaba su novia Amy, una asistente médica de Colorado que, como tantos otros, había quedado fascinada por sus historias. Amy compartía su amor por la naturaleza, pero a medida que pasaba el tiempo, algo empezó a cambiar. Las propias anotaciones de Timothy y los últimos diarios de Annie sugieren una verdad escalofriante. Ella había empezado a tener miedo, un miedo profundo y paralizante a los mismos animales que su novio consideraba su familia. Según los escritos, deseaba marcharse de Katmai y no volver, pero se quedó para un último viaje en otoño de 2003. Treadwell estaba en una trayectoria de colisión. Por un lado, su visión idílica de un mundo donde podía ser hermano de esos osos. Por otro, la realidad inmutable de la naturaleza y las advertencias de quienes la conocían de verdad. El escenario estaba preparado, las piezas colocadas, y el telón estaba a punto de levantarse para un acto final. La expedición final está a punto de comenzar. La calma antes de la tormenta ha terminado. Ahora nos adentraremos en los últimos días de Timothy Treadwell y Amy Juggernaut en el corazón de un otoño hambriento en Alaska. Finales de septiembre de 2003, la mayoría de los visitantes e incluso muchos de los osos de Katmai
Se prepararon para un largo invierno. El verano ha terminado, pero Timothy Treadwell y Amy toman una decisión. En lugar de marcharse como solían hacer, deciden quedarse una semana más. Jewel Palovac, la socia de Timothy, contaría más tarde que él la llamó por el teléfono satélite. Le dijo que no podía irse todavía. No había visto a su osa favorita, Downey, y no se perdonaría si le pasaba algo y él no estaba allí para protegerla. Aquí es donde la lógica de la naturaleza choca frontalmente contra la lógica del hombre. El otoño en Katmai no es una época de paz, es un tiempo de desesperación. El salmón, la primera fuente de alimento, escasea. Los osos entran en un estado de hiperfagia, un frenesí biológico para consumir calorías. Todo esto antes de la hibernación. Se vuelven más agresivos, más territoriales, más impredecibles. Quedarse en octubre no es una aventura, era jugar a una ruleta rusa con un depredador hambriento. Y el lugar que eligieron para su último campamento fue como apuntarse con una pistola en la sien. No era un claro abierto con buena visibilidad. Montaron su tienda en medio de una montaña de alisos y hierbas altas, un laberinto de vegetación tan denso que un oso de media tonelada podía aparecer a 2 metros de distancia sin previo aviso. Peor aún, plantaron su campamento directamente en la encrucijada de varias sendas de osos muy transitadas, junto a uno de los últimos arroyos donde quedaba salmón. Un biólogo del Departamento de Pesca y Caza de Alaska lo describiría más tarde con un escalofrío en la voz. Una persona no puede haber diseñado un lugar más peligroso para acampar. En una de sus últimas grabaciones, filmada horas antes de su muerte, el propio Timothy parece sentir que algo ha cambiado. Filma a un oso en el río, un macho grande que no parece reconocer. Su voz, normalmente llena de un entusiasmo que parecía infantil, tenía un matiz de inquietud. Menciona a la cámara que no se siente del todo cómodo cerca de aquel oso. El domingo 5 de octubre de 2003, alrededor del mediodía, Timothy hace su última llamada por el teléfono satélite a un socio en Malibú. No informa de ningún problema. El resto del día se lo traga el silencio, roto solo por el viento y la lluvia incesante de Alaska. Al día siguiente, el lunes 6 de octubre, el piloto de hidroavión Willie Fulton vuela hacia la bahía de Kaflia. Es un vuelo de rutina. Fulton lleva 13 años llevando y trayendo a Treadwell. Conoce sus costumbres, sus campamentos, pero mientras él desciende, algo va terriblemente mal. Desde el aire, la escena es desolada. La tienda de campaña está aplastada, como si un gigante la hubiera pisado, y junto a ella, un enorme oso pardo sentado, inmóvil, sobre un montículo de tierra y ramas. Un montículo que Fulton, con el horror helándole la sangre, reconoce como reservas de comida de oso. Y de ese montículo sobresalen lo que parecen ser restos humanos. Willie Fulton, con una voz tensa: «Aquí, Andrew, Torre de Kodiak, tengo un posible ataque de oso en Kaflia. Repito, un posible ataque de oso. Necesito a los troopers y al Parque Nacional ya». Fulton, en un acto de valentía desesperada, intenta ahuyentar al oso. Hace una pasada baja con su avioneta, el rugido del motor llenando el valle. Pero el oso no se mueve. Levanta la cabeza desafiante, posesivo. Fulton no tiene más remedio que aterrizar en un lago cercano y esperar. Los guardaparques de Katmai son los primeros en llegar. Aterriza y comienzan a caminar con cautela hacia una pequeña loma que dominaba el campamento. Las escopetas están cargadas, los sentidos en máxima alerta. Apenas han dado unos pasos cuando, de entre los arbustos, a menos de 15 metros, una mole de pelo oscuro y músculos se abalanza sobre ellos. En ese momento se escucha un sonido abrupto y ensordecedor de múltiples disparos de escopeta, seguidos de un silencio tenso. No hay tiempo para pensar. Los guardas abren fuego. El oso, un macho viejo y grande, se desploma a pocos metros de ellos.
La amenaza inmediata ha sido neutralizada, pero el horror no ha hecho más que empezar. Al acercarse al campamento, la escena era dantesca. Encuentran los restos parciales de Timothy Treadwell, esparcidos por un sendero de osos. Su cabeza, parte de su columna y un antebrazo con su reloj de pulsera todavía en la muñeca. Los restos de Amy están donde Fulton los vio, enterrados apresuradamente en una despensa de oso, junto a la tienda colapsada, mientras los guardas conmocionados comienzan la macabra tarea de recuperar los cuerpos. Un segundo oso más joven aparece de la nada y carga contra ellos. De nuevo el sonido de los disparos rasca el aire de Alaska. En medio del caos y los restos encuentran una cámara de vídeo de Timothy. La tapa del objetivo sigue puesta. No hay imágenes, pero alguien o algo lo había encendido. La cámara había estado grabando. En el interior de esa cinta magnética se encontraban los últimos 6 minutos de vida de Timothy Treadwell. 6 minutos de puro sonido. 6 minutos que nadie debería escuchar jamás. En la seguridad de la oficina, lejos del viento y la lluvia de Katmai, los investigadores se enfrentan a la pieza final del puzzle, la cinta de vídeo de 6 minutos de audio. El trooper Chris Hill de la Policía Estatal de Alaska es uno de los que escucha esa cinta. Lo que oye le perseguirá para siempre. La grabación comienza abruptamente. No hay preámbulo, solo el sonido de la lluvia y la voz de Timothy Treadwell. No en su tono agudo y cantarino, sino en un grito de puro terror primordial. La voz de Timothy decía: ¡Sal! ¡Sal aquí fuera! ¡Me está matando! ¡Aquí fuera! El ataque ya ha comenzado. Timothy está fuera de la tienda. Dentro se oye la voz de Amy, inicialmente incrédula, luego desesperada. Amy decía: ¡Hazte el muerto, Timothy! ¡Hazte el muerto! Este es el consejo estándar, lo que te dicen todos los manuales, pero no funciona. Los sonidos que siguen son indescriptibles. El gruñido escandaloso de un animal enorme, el ruido de carne y de huesos siendo desgarrados. El consejo de Amy cambia. Su voz se quiebra por el pánico. Amy le dice: lucha, pelea, golpéale, pégale con algo. Se oye el sonido de una cremallera. Amy sale de la tienda, sale a enfrentarse a la pesadilla para ayudar al hombre que ama. Se escuchan sus gritos, agudos, que se mezclan con los de Timothy y los gruñidos de la bestia. Y entonces, silencio. La cinta se había acabado. No porque el ataque terminara, sino porque el tiempo de grabación había llegado a su fin. La cinta de audio es la refutación final y brutal de toda fantasía de Timothy Treadwell. No hubo una muerte pacífica, ni una aceptación trascendental de ser parte de la comida de un oso. Hubo terror, agonía y una lucha desesperada por la vida. La cinta fue entregada a Jewel Palovac, quien, según se dice, la guarda en una caja de seguridad en un banco, lejos del mundo. La investigación oficial fue metódica y escalofriante. La necropsia del oso grande, el etiquetado como Oso 141, confirmó que era el culpable. Era un macho viejo de 28 años, con los dientes desgarrados y los caninos rotos. En su estómago encontraron restos humanos y trozos de ropa. No estaba muriendo de hambre, era simplemente un depredador oportunista que se encontró con una presa fácil en el lugar y en el momento equivocados. El informe final del Servicio de Parques Nacional fue contundente. Aquellas 2 muertes, concluyeron, podrían haberse evitado si se hubiera respetado los principios básicos de la acampada en territorio de osos: la ubicación del campamento, la época del año, la falta de precauciones
Todo fue una cadena de errores fatales, nacidos de la creencia de Timothy de que él vivía bajo unas reglas diferentes. Y aquí la historia podría terminar, pero la muerte de Timothy no es el final, sino el comienzo de su leyenda. Es una leyenda fracturada, contada desde prismas irreconocibles. Para sus amigos y seguidores fue un héroe, un hombre valiente que murió haciendo lo que amaba, un educador que inspiró a miles de niños. Paul Watson, el famoso activista, lo defendió como un voluntario del movimiento de conservación, plenamente consciente de los riesgos que asumía. Para la comunidad científica y los guardaparques, fue un necio peligroso, un hombre cuya arrogancia no solo le costó la vida a él, sino a su novia, pero no solo eso, sino que provocó directamente la muerte de 2 de los osos que juró proteger. Un hombre que al enseñar al oso a no temer a los humanos, estaba firmando su sentencia de muerte. Pero quizás la perspectiva más profunda viene de los nativos de Alaska. Para ellos, lo que hizo Treadwell no fue valentía ni estupidez, fue una profanación. En el documental Gidley Man, un trabajador del museo Alitik lo explica con una claridad devastadora. Timothy cruzó una frontera con la que hemos vivido durante 4000 años. No una valla física, sino una línea espiritual y cultural. Una línea de respeto que dicta que los humanos son humanos y los osos son osos. Y que esa separación sagrada nunca debe romperse. Su intento de convertirse en uno de ellos fue visto como un acto de arrogancia definitiva. Al final, la historia de Timothy Treadwell es una parábola sobre la naturaleza humana. Fue un hombre que huyó de sus demonios personales, el fracaso y la adicción, y encontró un refugio en la naturaleza, pero no la aceptó en sus propios términos. Proyectó sobre ella sus propias necesidades, su deseo de ser amado, aceptado y sobre todo de ser protagonista de su propia película. Durante 13 veranos, la naturaleza salvaje de Katmai toleró su actuación. El 5 de octubre de 2003, la realidad indiferente y brutal emitió su crítica final. No fue un científico, no fue un salvador, fue un hombre profundamente herido que construyó un mito para poder vivir consigo mismo, y al hacerlo nos dejó una de esas fábulas más trágicas y advertidoras sobre la inquebrantable frontera que siempre existirá entre nuestros deseos y la salvaje indiferencia de la verdad del mundo.